Dios me le bendiga, hermanos. Por la gracia del Señor, un día más que compartimos un tema. Para los que siguen la secuencia, hemos estado compartiendo los temas sobre los pactos bíblicos. Recordemos que son 8 pactos, pero nosotros estamos abordando los que están vinculados directamente con el pueblo de Israel, que son, en el caso del pacto abrahámico, miramos el pacto abrahámico, que es de carácter netamente incondicional, que consistía en la posesión de una tierra, de una simiente, y que en Abraham, ¿no?, iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra. Esto prácticamente es el contenido del pacto. Luego vimos lo que es el pacto palestino. Entre el pacto abrahámico y el pacto palestino, de hecho, tenemos lo que es un pacto condicional, que es el pacto mosaico, pero nosotros estamos enfocándonos en lo que son los pactos incondicionales. En este caso es el pacto palestino, que el pacto palestino es una ratificación del pacto abrahámico, donde se le promete al pueblo de Israel, a pesar de sus desaciertos, a pesar de sus rebeliones y a pesar de experimentar las consecuencias de violentar la ley, y que todas las maldiciones que están en Deuteronomio capítulo 28, el pueblo como tal experimentara el sufrimiento como consecuencia de sus malos actos, de sus malas acciones, de su rebelión, de su apostasía, de la dureza de su corazón. A pesar de todo ello, entonces el Señor le ratifica que los va a recoger de todos los lugares donde los ha diseminado y va a darle la tierra que le ha sido prometida a sus padres. Esto es el pacto palestino. Y tenemos que queremos compartir en este día es el pacto davídico. El pacto davídico, que también, de hecho, pues vamos a ver a través de las escrituras que este es un pacto también que es de carácter incondicional. Para ello vamos a compartir con ustedes una lámina, una diapositiva, ¿no?, para que ustedes puedan ver este estudio, ¿no?, y pueden irlo siguiendo poco a poco. Entonces tenemos, como les decía, ¿no?, el pacto davídico. Salmo 89:34 es que tenemos en la portada. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Comenzando con este pasaje, de hecho todo el Salmo 89 hace referencia a ese pacto, pero en el versículo 34 exactamente es algo fuerte, contundente, porque dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Esto es algo, pues, declarado por el Señor mismo, y esto se lo está diciendo a David. Ahora, tenemos que ver la base del pacto, ¿no? ¿Dónde está sustentado este pacto? Y esto lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 16. Dice, en el caso de la versión Reina Valera: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre, pero mi misericordia, escuchen bien, no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa, tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Aquí en este pasaje está contenido la base del pacto. Si ustedes recuerdan, en el caso de David, él, al verse que él estaba en mejores condiciones que, digamos así, Dios, que él estaba habitando en casas de cedro y el Señor todavía en un tabernáculo de pieles, él se propuso, ¿no?, en su corazón construirle casa al Señor. Pero el Señor envía al profeta Natán y le dice: vos no me vas a construir casa, tus manos están manchadas de sangre. Un hijo tuyo, un descendiente tuyo es el que me va a construir casa. Yo te voy a construir una casa, hablando acerca de un reino prácticamente. Y si ustedes se fijan,
el carácter condicional lo podemos inferir o se desprende de este pasaje, porque dice: yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Fíjese bien que está hablando acerca de la desobediencia, en este caso de Salomón, y la rebelión de Salomón, pero dice: mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Y esto por causa del pacto que Dios ha hecho con David. Este pacto representa el compromiso inquebrantable de Dios con David. Analizaremos su contenido, controversias y proyecciones escatológicas. David había de tener un hijo que lo sucedería a él y establecería su reino. Este hijo, en este caso Salomón, construiría el templo en vez de David. El trono de su reino sería establecido para siempre. El trono no le sería quitado. Aunque sus pecados justificasen el castigo, la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Una vez más, resumimos el contenido del pacto. En términos sencillos, lo que contiene este pacto es una casa, la promesa, ¿no?, de una casa, que en este sentido se utiliza metafóricamente para hablar de los descendientes físicos. En el caso de un reino se le ha prometido también a David que es un reino político, literal, no un reino espiritual, alegórico. Un trono también literal, que el trono sabemos que representa dignidad y poder. Y la duración de este reino es de hecho para siempre. Esto es esposadamente lo que contiene este pacto y la promesa que se le da específicamente a David. Para entender el flujo histórico del pacto davídico, repasaremos los reyes que ocuparon el trono desde David hasta el exilio babilónico, destacando cómo se conserva la dinastía según la promesa divina. Entonces, en este punto vamos a analizar cómo la promesa del Señor se cumplió y se ha venido cumpliendo a pesar de los desaciertos, rebeliones de los descendientes de David, y cómo el flujo se fue desarrollando a través de todo el periodo de la dinastía, digamos así, davídica, pero que también hubo un momento donde cesó el flujo y hubo un punto de la historia donde se cortó totalmente el flujo. Pero esto no es indicador de que el Señor dejó de tratar o que el pacto que hizo con David entonces ya perdió validez. Entonces vamos a ver en este punto, este flujo, a través de esta línea de tiempo, para que vayamos viendo el flujo de la dinastía. Entonces, como primer rey, el rey importante, ¿no?, en este sentido, que reinó desde 1010, estamos hablando antes de Cristo, hasta el 970, sabemos que este fue el receptor del pacto. Su historia la encontramos en 2 Samuel capítulo 5 hasta el capítulo 24, 1 de Reyes capítulo 1, 1 de Crónicas capítulo 11, hasta el capítulo 29. Los profetas que operaron fue Natán y Gad. Y sabemos pues que en el caso de David fue el receptor del pacto. Luego tenemos Salomón, que gobernó desde el 970 al 930 a.C. En el caso de Salomón, pues fue un periodo de paz, un periodo de prosperidad, dotado con sabiduría. Hubo una paz en el contexto, ¿no?, del reinado de Salomón. Y su historia la podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 1 hasta el capítulo 11, Segunda de Crónicas capítulo 1 hasta el capítulo 9. En el caso pues de Salomón, construyó el templo, un hombre con gran sabiduría, pero sabemos que al final cayó en una apostasía. Los profetas que ejercieron su ministerio en el periodo, en el contexto de Salomón, fue Natán y Ahías.
El siguiente rey en la línea davídica, recuerde que estamos tomando solamente los reyes de la línea davídica, o sea, de las tribus de Judá, los descendientes de David. En el caso del siguiente rey es Roboán, que Roboán es el hijo de Salomón. De hecho, por consecuencia, ¿no?, del pecado de Salomón, se da una ruptura del reino con Roboán. Roboán no fue condescendiente con el pueblo, entonces el pueblo se rebeló, se dividió. eh, Cuando Jeroboam regresó y de alguna manera soliviantó, ¿no?, al pueblo para no someterse a Roboam, y en el caso de Jeroboam pues toma eh, liderazgo o el gobierno de las tribus del norte. Entonces en el caso de Roboam gobierna del 930 al 913. En su tiempo lo característico fue la división del reino. Entonces podemos ver que su historia la encontramos en Primera de Reyes capítulo 12 al 14, Segunda de Crónicas capítulo 10 hasta el 12. Los profetas que gobernaron, que profetizaron en el contexto de Roboam fue Semaía y Ahía. En el siguiente rey, Abía, del 913 al 911 a.C., guerra con Jeroboam. Estuvo todo su reinado en guerra con Jeroboam. La historia de este lo podemos encontrar en 1 Reyes capítulo 15, versículo 1 al 8, 2 de Crónicas capítulo 13. Se reafirma el pacto en batalla contra Jeroboam. No se registra claramente pues qué profetas eh, ministraron en el periodo de este rey. En el caso de Abía, luego tenemos el caso de Asa, del 911 al 870 a.C., fue un reformador espiritual. Quiero que noten que en el caso de los colores, le voy a explicar un poco más adelante qué representa, porque son colores que están simbolizando algo. En el caso de Asa, pues tenemos que fue un reformador, destierra la idolatría. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 9 al 24, Segunda de Crónicas capítulo 14 hasta el capítulo 16. El profeta que ejerció ministerio profético fue Hanani. En el caso de Josafat, reinó en el 870 hasta el 848 a.C., hizo alianza con Israel y fue un reformador espiritual también. De hecho, ustedes recuerdan en el caso de Josafat, hizo alianza con un rey perverso del norte que fue Acab realmente, y fue reprendido por esa causa. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes capítulo 22, Segunda de Crónicas capítulo 17 hasta el 20. Los profetas que profetizaron en su contexto fue Micaía y Jehú, hijo de Hanani. Micaía y Jehú, hijo de Hanani. Luego tenemos a Joram, desde el 848 al 841 a.C. Su influencia bajo de Acab lo llevó a la idolatría. En el caso de esta historia la encontramos en 2 de Reyes capítulo 8, versículo 16 al 24, 2 de Crónicas capítulo 21. Los profetas que ejercieron ministerio en ese contexto fue Elías y Eliseo. Tenemos al siguiente rey que fue Ocosías, del 841 a.C. Fue un breve periodo, muere a manos de Jehú. La historia la encontramos nosotros en 2 de Reyes capítulo 8, versículo 25 al 29, capítulo 9, versículo 27 al 29, 2 de Crónicas capítulo 22, 1 al 9. En el tiempo de Eliseo, este rey pues ejerció su autoridad. Atalía, del 841 al 835. Prácticamente Atalía fue una usurpadora, casi que termina el linaje real, ¿no?, de David, pero fue ocultado el sucesor. En el caso de la historia de esta mujer, la encontramos en 2 Reyes capítulo 11, 2 de Crónicas capítulo 22, 10 al 12 y el versículo 23.
En el caso de Joá, eh, restauró el templo, pero fue asesinado. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 11 hasta el 12, Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y de hecho, su gobernado fue, digamos así, apoyado por el sacerdote Joiada. Y una vez que muere Joiada, entonces prácticamente se aparta. Él comienza bien, pero luego se pervierte totalmente. En el caso de Amasía, del 796 al de 767, se apartó del Señor, conspiraron para matarlo. En el caso de Amasía, esta historia la tenemos en el capítulo 14 de Segunda de Reyes, desde el versículo 1 hasta el 20, Segunda de Crónicas, capítulo 25. Fue orgulloso tras victoria y luego cayó en idolatría prácticamente este hombre, ¿no? En el caso, pues, del rey que sigue, Azarías, también conocido como Usías, del 767 al 740 a.C., fue un reino próspero, fue castigado con lepra. En el caso de este hombre, ustedes recuerdan, ¿no?, la historia, en 2 de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 7, 2 de Crónica 26, cuando él usurpó una posición o un ministerio que no le correspondía, y luego cuando los sacerdotes fueron a reprenderlo, entonces él se puso molesto, y cuando levantó la mano inmediatamente se llenó de lepra, y luego fue recluido, él mismo se salió y murió en esa condición totalmente. Los profetas que ejercieron ministerio en el contexto de este rey son Amós, Oseas e Isaías. En el caso del rey que sigue, Jotán, este Jotán gobernó del 740 al 732. Fortaleció el templo, su historia la tenemos en 2 de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 38, 2 de Crónicas 27. Fue un gobierno estable, hace reformas para el templo, y los profetas Isaías y Miqueas ejercieron ministerio en el contexto de este rey. En el caso de acá, del 732 al 716 a.C., idolatría extrema, profanó el templo en el caso de acá. Y su historia la encontramos en 2 de Reyes, capítulo 16, y 2 de Crónicas, capítulo 28. Isaías, Oseas y Miqueas profetizaron en el contexto de este rey. Ezequías, del 716 al 687 a.C., hizo grandes reformas. El Señor obró milagros en el contexto de este rey. Su historia la encontramos en 2 de Reyes, capítulo 18 hasta el capítulo 20, 2 de Crónicas, capítulo 29 hasta el 32. Isaías profetizó en su contexto, y Miqueas también. De hecho, ustedes recuerdan, ¿no?, que el Señor mató una gran cantidad de soldados cuando el rey de Asiria llegó a sitiar la nación, pero realmente el Señor le dio la victoria a este rey milagrosamente. Este es en el caso de Ezequías. Continuamos, ¿no?, con la línea de tiempo. En el caso de Manasés, 687 al 642 a.C., idolatría y perversión extrema, hubo arrepentimiento tardío. En el caso de la historia la encontramos en 2 de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 18, 2 de Crónicas, capítulo 33, del versículo 1 hasta el 20, Nahum y Isaías, en el final de su ministerio, el siguiente rey, Amón, desde el 642 al 640, hizo lo malo, fue asesinado por su siervo en el caso de Amón. Tenemos su historia en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 26, 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 21 al 25,
no se registra quienes ejercieron ministerio profético en el contexto de este rey. Tenemos a Josías, 640 al 609 a.C., hizo reformas espirituales, murió en Megiddo. De hecho, en manos del faraón Necao. Su historia la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 22 hasta el 23, Segunda de Crónicas 34 y 35. Los profetas del tiempo de Josías, Jeremías, Sofonía, Hulda y Habacuc. En el caso fue un gran reformador, el que encontró la ley, pero fue asesinado, ¿no?, cuando salió en defensa de Asiria, y el faraón Necao pues le dio muerte. El siguiente rey fue Joacás, 690 a.C., hijo de Josías, reinado breve, deportado a Egipto. La historia de este rey la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 31 al 33, Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 1 al 4, un reinado breve, como dijimos, deportado por faraón Necao. Jeremías es el que profetizó en el tiempo de este rey. En el caso de Joacim, Eliaquim, también conocido como Eliaquim, en el 609 al 598 a.C., hermano de Joacás, llevado al cautiverio por Nabucodonosor. Fíjese bien en el caso del flujo que llevamos. Su historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 34, capítulo 24, versículo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9 al 10. Fue impuesto por Egipto, rebelde ante Babilonia. Profetizó Jeremías y Daniel al inicio de su ministerio. Tenemos el caso de Joaquín, 598 al 597, hijo de Joacim, deportado por Nabucodonosor también. Su historia la tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17 al 25, capítulo 25, versículo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 36, 9 al 10. Jeremías y Ezequiel profetizaron en el contexto de este rey. Y tenemos por último Sedequías, Matanías. Aquí se cierra, digamos así, la llave, el flujo de los descendientes de David que se sentaron sobre el trono. Algunos consideran pues que, dado que no hubo una secuencia del flujo de descendientes de David, entonces hasta ahí va a llegar, pero vamos a ver más adelante que no. En el caso de la historia de Sedequías la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 24, versículos 17 al 25, el capítulo 25, versículo 7, Segunda de Crónicas capítulo 36, 11 al 21. Este fue el último rey, el trono visible, el último que se sentó en el trono, digamos así. Jeremías, Ezequiel y Abdías fueron los que profetizaron en su tiempo. De hecho, en el caso de los colores, ¿no?, es importante que ustedes al verlos identifiquen que en el caso del color azul representan los que han sido fieles. El caso es que son como el color dorado, fueron mixtos, o sea que comenzaron bien pero terminaron mal. Los que están en rojo fueron totalmente apóstatas. La Atalía era una usurpadora, y los que están en color blanco tuvieron un breve reinado prácticamente. Ahora, al llegar a este punto, hacemos la pregunta: ¿ha fallado el pacto o simplemente está suspendido esperando al descendiente legítimo? ¿Por qué ha fallado el pacto? Pues de hecho, en el caso de la milenarista, considero que de alguna manera, como al cesar el flujo, entonces ya hay un problema realmente, ya no puede haber un cumplimiento literal por carecer de descendientes davídicos que reclamen algún tipo de reino literal y físico. Miremos esto: el pacto davídico, más que una promesa histórica, constituye una garantía divina de un reino literal y perpetuo que trasciende los reinados temporales. Y esto es importante porque vamos a arrastrar el hilo para responder a la pregunta, ¿no?, de la lámina anterior, que si realmente se está esperando
alguien que va a ocupar el trono o verdaderamente fracasó el pacto. El amilenialista argumenta lo siguiente. Dice que esto es un pacto condicional, la base pues era condicional y por lo tanto pues falló el pueblo, fallaron los reyes, entonces ya no hay ningún tipo de pacto que Dios pueda cumplirle a la descendencia de David. También se cree que por haber cesado, digamos, el flujo de los reyes o los descendientes davídicos para el trono, ahora tiene un cumplimiento espiritual y se cumple con Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces ahora Cristo está allá a la diestra del Padre y eso es lo que quería significar el sentarse en el trono, que un descendiente debe sentar en el trono, según la interpretación o la teoría del amilenanista, es que realmente ya está el Señor gobernando a la diestra del Padre, ¿no? Y obviamente los súbditos son los descendientes espirituales por medio de la fe. La iglesia es el reino, ¿no? Entonces, sostiene el amilenarista que el pacto davídico, del cual se ha dicho mucho, era para el efecto de que su descendencia se sentara sobre el trono y tuvo su cumplimiento natural en el reinado del rey Salomón. Entonces ellos consideran que con Salomón se cumple en un sentido literal las promesas. Sus aspectos eternos incluyen que el Señor Jesucristo sería la descendencia de David, y en el libro de los Hechos Pedro insiste en que la resurrección y ascensión de Cristo cumplieron las promesas de Dios a David, de que su descendencia se sentaría en el trono, Hechos 2:30. Entonces dice la milenarista: ¿por qué insistir entonces en el cumplimiento literal de una promesa que las escrituras certifican haber tenido cumplimiento espiritual? De hecho, en el contexto lo que se está o lo que está sucediendo es el discurso de Pedro, ¿no? La prédica de Pedro, y por lo tanto tenemos que ver el contexto, ¿no? La importancia del contexto, qué es lo que está diciendo y a qué hace referencia, porque si bien es cierto, se habla de Cristo como la simiente que iba a resucitar y que resucitó y que en él se iba a cumplir la promesa, pero la milenarista le da el toque alegórico, espiritualizándolo, pero se le escapa que realmente la resurrección es una resurrección corporal, física, literal que el Señor tuvo, no un tipo de resurrección espiritual, ¿no? Como dice el testigo de Jehová, como alguna fuerza activa realmente, pero no corpórea. La Biblia enseña que fue una resurrección corporal y por lo tanto, en el caso de lo que asevera o la exposición de Pedro, hace referencia a la resurrección, pero también esta es garantía entonces del cumplimiento futuro, porque si Cristo ha resucitado corporalmente, entonces quiere decir que física y literalmente Él va a venir a tomar posesión de lo que le pertenece. Respondiendo a la pregunta, la lámina 8, ¿no?, que hacíamos acerca de que si el pacto ha fallado o está esperando un descendiente, y a la argumentación amilenarista tenemos que decir lo siguiente: el pacto era condicional en el sentido de continuidad en el trono, como lo describe la expresión, mas no quitaré, en el caso del Salmo 89, versículo 30 a 34. Lo voy a leer aquí. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis ordenanzas, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que salió de mis labios. Entonces esto es contundente, ¿no? ¿En qué sentido era condicional? Bueno, era condicional en el sentido de continuidad en el flujo de los descendientes que se iban a sentar en el trono davídico. En ese sentido era condicional, pero nunca esta condición
anuló el pacto incondicional que el Señor hizo con David, de tal manera que hay una expectativa de cumplimiento literal acerca de esta profecía. Dice el apóstol Pablo en Galatas capítulo 3 versículo 16: ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchos, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces esa simiente es Cristo realmente, lo que hace referencia a ser descendiente de Abraham. Entonces tiene una identidad con el pueblo hebreo, con el pueblo israelita. Y como tal, dentro de esa descendencia, eslabonándose, ¿no?, desde David, él pertenece a ese eslabón de la cadena, digamos así, mesiánica. Por lo tanto, la simiente es Cristo. Y esto implica que Él es el único con el derecho a sentarse en el trono, pero Él lo va a hacer de manera corporal. Entonces aquí que quedemos claro que es condicional en el sentido de continuidad, en el flujo de los que se iban a sentar. Si ellos faltaban, entonces iba de alguna manera a pausarse algún, digamos, descendiente de David que siguiera una secuencia. Y esto es lo que ha acontecido, como miramos en el caso de la línea de tiempo, que se cierra el flujo con, con el rey, ¿no? Sí, Sedequías, y luego se van son llevados, ¿no?, al cautiverio prácticamente, y no hay un descendiente que continúe con el linaje o con el legado. Pero sí, es evidente por las promesas de la Escritura y por la naturaleza del pacto que hay un trono que está vacío y hay un solo heredero al trono, que es la simiente de David, Jesucristo. Ahora, el pacto de David, que es de carácter incondicional, como lo escribe el Salmo 89, 3 al 4, Jeremías capítulo 33, versículo 22, el capítulo versículo 25 al 26, segundo de Samuel capítulo 7, versículo 3 al 16, segundo de Samuel capítulo 23, versículo 5, Isaías capítulo 55, versículo 3, Ezequiel capítulo 37, versículo 25. No responde a la obediencia del pueblo, o sea que este pacto no responde a la obediencia del pueblo, sino que realmente es de carácter incondicional. Si este pacto tuvo cumplimiento final con Salomón, entonces no tendría sentido la profecía de Jeremías capítulo 33, versículo 17 al 26. ¿Por qué? Porque en el caso de Jeremías, vamos a leer la profecía, pero en el caso de Jeremías, profetiza prácticamente 303 años después de Salomón. Y si esto amilenialistas tienen razón, ¿no?, entonces no tiene sentido esta profecía que se da mucho tiempo después de Salomón. Entonces esto es un detalle que tenemos que nosotros capturar para entender entonces que literalmente hay un cumplimiento de estas promesas. Y miremos en el caso del texto, ¿no?, es del versículo 17, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá, sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado, porque le hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, perdón, aquí estoy leyendo mal, vamos a, no es este sí es el texto, ahora sí: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes levitas
faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiere invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis maestros, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, no has echado de ver lo que habla esta gente, este pueblo, diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y ha tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor, la posteridad de Abraham, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué es lo que estamos confirmando aquí? Que aquí se está ratificando el cumplimiento de una promesa y crea la expectativa del cumplimiento. Y hablamos que si, como dice el amilenialista, que esto ya se cumplió con Salomón, entonces no tendría sentido las profecías 303 años después por parte de Jeremías. Como cuarto punto, es un pacto de cumplimiento literal, físico, no espiritual, por las siguientes razones. Las palabras y oraciones en su aceptación gramatical pura enseñan expresamente esas creencias. O sea, que la forma de expresar las escrituras, como están escritas, hablan en términos literales. Por lo tanto, su cumplimiento es literal. Esto no es negado por ninguno, ni siquiera por aquellos que luego proceden a espiritualizar el lenguaje. O sea que inclusive los milenalistas que alegorizan muchos pasajes de la escritura no niegan el hecho de que la parte de las porciones de las profecías tuvieron cumplimiento literal. Entonces, el problema de ellos es la inconsistencia, porque ahora ellos consideran que sí tuvo un cumplimiento literal, pero que ahora hubo un giro y ellos alegorizan prácticamente los pasajes para aplicarlo en sentido espiritual. El pacto está claramente asociado con la nación judía y no con ninguna otra. Es llamado un pacto perpetuo, esto es que perdurará para siempre. Podrá, desde luego, requerir tiempo para que se cumpla, podrá quizá aún mantenerse en cuanto a la nación se refiere en último plano, pero a fin debe de realizarse. O sea que este cumplimiento se va a dar literalmente. Fue confirmado con juramento, Salmo 132, versículo 11, Salmo 89, 3, 4, que lo hemos leído, y 89, 33, dando así la más fuerte certeza posible de su amplio cumplimiento. Para no dejar absolutamente ninguna duda y declarar completamente inexcusable la incredulidad, Dios presenta de una manera concisa y con mayor fuerza su determinación. Salmo 89, 34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Eso es totalmente contundente. Hubiera sido pura presunción y seguir a los judíos a alterar el pacto. ¿Por qué? Porque según el argumento milenalista, si ellos hubieran entendido todas las promesas de manera alegórica, entonces prácticamente sería torcer a la brava, como decimos, los textos. Y aquí la responsabilidad, ¿no?, de todos aquellos que alegoricen los pasajes, porque realmente los términos de estas palabras son literales. Ahora, en esta nota, ¿no?, si las porciones cumplidas de este pacto fueron literales, también las porciones de las profecías por cumplir deben de entenderse de la misma manera. En el caso de Charles Ryrie, que tomamos como referencia porque considero que es importante lo que él aporta, y dice él que solo es necesario mencionar brevemente que David tuvo un hijo, que el trono de David fue establecido, que el reino de David fue establecido
que Salomón construyó el templo, que su trono fue establecido y que fue castigado por su desobediencia. Entonces estos son términos literales, que se cumplieron literalmente. Por lo tanto, si estas porciones fueron literal, entonces las que están por venir deben de ser de manera literal. Aquí, habiendo refutado la visión amilenarista, pasamos ahora a explorar cómo el Nuevo Testamento clarifica la vigencia de este pacto. De hecho, su cumplimiento en Cristo, ¿no? Se puede señalar en toda la predicación de Juan concerniente al reino, Mateo capítulo 3, versículo 2, de Cristo, Mateo capítulo 4, versículos 17, de los 12, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, de los 70, Lucas capítulo 10, 1 al 12, ni una sola vez se ofrece el reino a Israel en alguna forma que no sea literal terrenal. Aún después del rechazo de esa oferta de parte de Israel y el anuncio del ministerio del reino, Mateo capítulo 13, ustedes pueden leer, Cristo prevé tal reino literal y terrenal. Mateo capítulo 25, 1 al 13, Mateo capítulo 25, 31 al 46. El Nuevo Testamento nunca relaciona el reino prometido a David con el estado presente de Cristo. Entonces, que en cada uno de estos pasajes que he citado, ninguno de los protagonistas o ninguno de los que predicaron ofrecieron de manera simbólica, espiritual o alegórica el reino de Dios, no hablaron en términos literales. Aquí el reino de Dios se ha acercado y de hecho miramos en la persona del rey haciendo milagros, prodigios y señales. Era algo literal, tan así que inclusive una vez que rechazan a Cristo, en Mateo capítulo 25 no mira una alegoría, sino que mira realmente un juicio de las naciones basado en la conducta, el comportamiento que tuvieron las naciones con respecto a Israel. Entonces esto en términos futuros y en términos literales. Además, los evangelios nos aportan detalles precisos del entendimiento de los autores de dichos libros. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 trazan la genealogía de Jesús hasta David, legitimando su rol como heredero del trono davídico, que en un tema posterior vamos a ver lo que son las genealogías y contrastar la aparente contradicción, pues que algunos dicen, ¿no? que aquellos judaizantes que rechazan a Cristo, que hay en Mateo y Lucas una doble genealogía, que vamos a ver realmente que son perspectivas diferentes de cada autor. En el caso de Lucas 1, capítulo 1, versículo 32 al 33, el ángel Gabriel anuncia que Jesús recibirá el trono de David y su reino no tendrá fin. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36, Pedro conecta la resurrección de Jesús con el cumplimiento del pacto davídico. Vamos a leer en el caso de Lucas 1, 32 al 33, mensaje angélico confirma el cumplimiento literal del pacto. Dice en el caso del texto, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 al 33, un trono, casa y un reino. Una vez más, del contenido del pacto se ratifica en Jesús como descendiente davídico con el derecho al trono. También el discurso de Jacobo en el Concilio de Jerusalén sugiere un cumplimiento literal y futuro. Hechos capítulo 15, 14 al 17. De hecho, recuerda, ¿no? en el contexto, ¿no? del Concilio de Jerusalén, Jacobo se pone en pie y bueno, dice lo siguiente: Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído, y reconstruiré su ruina y volveré a erigirlo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Pero en el caso de Jacobo está citando a Amós capítulo 9, versículo 9 al 12. Aquí Amós nos aporta un detalle que en el caso de Jacobo no lo vierto, no lo retoma, pero es importante que lo tomemos nosotros de la fuente directa. Mire lo que dice entonces: porque aquí yo daré orden y la casa de Israel será zarandeada en todas las naciones, como el grano se desarandea en la escriba, pero ni un trocito caerá a tierra. Por la espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que decían: el mal no nos alcanzará ni caerá sobre nosotros.
Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré su ruina. Volveré a erigirlo para que busquen al Señor el resto de los hombres y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice Jehová, que hace conocer estas cosas desde el principio, se imaginen ustedes. Entonces, ¿cuál es el detalle que nos aporta? Bueno, que antes de que esta restauración llegue, Dios está tratando con los gentiles, pero también está tratando de una manera disciplinaria con el pueblo de Israel, o tiene que tratar de esta manera, zarandeándolo como en la criba prácticamente, para que Dios pueda volver a tratar con el pueblo de Israel. Lo tiene que purificar. Y esto sabemos que actualmente todavía no se ha dado. Entonces esto está esperando cumplimiento. Cuando se hace referencia al tabernáculo de David, es una expresión que se refiere a toda la nación de Israel en contraste con las naciones gentiles. Aquí entramos a la conclusión. Hemos determinado que el pacto es de carácter incondicional y que no tuvo cumplimiento final con Salomón. La desobediencia del pueblo produjo un trono vacío. Espera un cumplimiento literal, no espiritual. Cristo tiene las credenciales para tomar el reino como descendiente de David. Y aunque su primera venida fue rechazado, la resurrección garantiza su cumplimiento literal. Pero ¿cuándo se van a cumplir estas cosas? Preguntarán. Bueno, puesto que es un cumplimiento literal, el rey tiene que estar físicamente, y esto se cumple en su segunda venida, cuando derrote a todos sus enemigos y quede debajo de sus pies, para luego establecer su reino milenial, donde todas las promesas pendientes de cumplimiento por Israel serán cumplidas. La descendencia perpetua, multiplicación, prosperidad, extensión territorial y su Mesías prometida, gobernándolos con justicia y misericordia. Entonces, aunque el trono ya no esté visible, desde la cautividad babilónica, claramente el Nuevo Testamento nos presenta a un descendiente con derecho al trono, que aunque rechazado por su pueblo y llevado a la cruz, su resurrección corporal garantiza el pronto regreso para ocupar el trono vacío. Entonces, a la pregunta, ¿falló el pacto? No, el pacto no ha fallado, sigue vigente realmente. Está esperando quien se siente en el trono, y este que se va a sentar es el heredero, es la simiente, en este caso Jesucristo. De hecho, hay muchos textos, les dejo aquí Zacarías capítulo 1, versículo 16 al 17, capítulo 2, versículo 12, Ezequiel capítulo 21, versículo 25 al 27, Jeremías capítulo 33, versículo 14 al 16, Miqueas capítulo 4, versículo 6 al 8, Ezequiel capítulo 34, versículo 22 al 24, y en el caso de Apocalipsis 21 al 4, que habla sobre este reino milenial, en el caso del capítulo 34 de Ezequiel, que habla de David como corregente, gobernando con Cristo y exactamente cumpliéndose las promesas del Señor para el pueblo de Israel, esto en el contexto del establecimiento del reino en el milenio prácticamente. De hecho, el propósito del milenio es el cumplimiento de todas las promesas pendientes para el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, tenemos prácticamente hasta aquí nos hemos expuesto y hemos demostrado a la luz de las escrituras, en el caso de este pacto davídico, su naturaleza y su carácter pues incondicional. Miramos el flujo de los reyes que se sentaron en el trono, dentro de los reyes que fueron fieles. Miramos también reyes que comenzaron bien, terminaron mal, los reyes que apostataron, miramos la usurpación y miramos cuándo cerró el flujo de los reyes que se sentaron en el trono, y como consecuencia de su maldad fueron llevados al cautiverio totalmente y cesó el flujo. Pero esto no anuló la promesa, porque realmente había una expectativa que el judío tenía en los tiempos de Jesús, porque ellos consideraban que literalmente su Mesías iba a venir a tomar posesión y la rienda de su pueblo, para posicionarlo en la posición que estaban en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, donde ellos eran gobernantes, donde ellos gobernaban, estaban encima de las naciones y no estaban oprimidos en la condición que ellos estaban. Entonces la expectativa del judío era literal, física. Eso es lo que ellos entendían en el Antiguo Testamento, y cuando Cristo llega
Esa era la expectativa que tenía, aunque no reconocieron a su Mesías y lo rechazaron. Pero aún con todo su rechazo, esto no anula la promesa del Señor. Por lo tanto, mi hermano, es importante que entendamos que las promesas para Israel son fieles, son permanentes. ¿Porque ellos lo merecen? No, sino porque ese fue un gusto, un beneplácito que Dios quiso derramar su gracia y su amor sobre un pueblo que Él se escogió para su gloria realmente, y que hay un programa que Él lleva con la nación de Israel, hay un programa que Dios tiene con la iglesia. Entonces, y esto es importante. Entonces, aquí con estos tres temas, ¿no? Tanto el pacto abrahámico, el pacto palestino y el pacto davídico, creo que es suficiente para mostrar realmente la incondicionalidad de las promesas del Señor para con el pueblo de Israel, y para confirmar y acreditar a la nación que está ahí actualmente en Medio Oriente, que es el pueblo de Dios, no basado en su comportamiento ni en su santidad, sino basado en la promesa que Dios ha hecho. Dios es fiel, Dios no miente. Por lo tanto, mis hermanos, Dios me les bendiga, me profundicen. Si hay algo que miran alguna inconsistencia, pues profundicen. Ustedes añadan más información, documentense más. Y en el próximo tema vamos a seguir desarrollando una línea eh, no necesariamente escatológica, pero sí que está vinculado, ¿no?, al judío, y vamos a hacer un brinco, digamos, hacia una transición, porque hemos abordado la relevancia que ellos tienen como nación dentro del programa de Dios, que tiene cumplimiento futuro, pero que para nosotros como iglesia no son una fuente de revelación como maestro o como rabino para nosotros. Así que Dios me le bendiga a mis hermanos, bendiciones y Maranata.